Nadie pareció notar cuando entró. Caminaba con pasos lentos, casi arrastrando los pies, como si cada movimiento le costara más de lo que parecía. Su abrigo estaba rasgado, cubierto de polvo, con una mancha antigua en la manga que parecía sangre seca o tal vez pintura. Su rostro era oscuro, duro, con una expresión que no pedía nada, pero decía mucho. No llevaba reloj, ni teléfono, ni nada que gritara valor en ese lugar donde todo parecía diseñado para mostrar riqueza. A su alrededor, hombres con trajes hechos a medida bebían champán, mujeres con collares brillantes hablaban entre risas elegantes y superficiales. Todo olía a dinero, a poder, a exclusividad. Él olía a calle. Los ojos lo siguieron al principio como quien mira un error. Un error en medio de la perfección. Un guardia de seguridad frunció el ceño desde lejos, dudando si acercarse. Un mesero lo esquivó con evidente incomodidad. Una mujer rubia, vestida de gala, hizo una mueca de asco y se alejó sin disimulo, apretando su bolso contra el pecho. En las miradas de todos había lo mismo: sospecha, juicio, rechazo. Pero él no reaccionaba. No pedía disculpas por estar ahí. No miraba el suelo ni intentaba esconderse. Solo avanzaba, lentamente, como si ya supiera exactamente a dónde iba. Como si cada paso dentro de ese lugar significara más para él que todos los millones que valían los cuadros colgados en las paredes. Se sentó en la última fila, en una silla vacía y apartada. Nadie lo detuvo, pero nadie lo reconoció tampoco. Era como si no existiera. Como si su piel, su ropa, su silencio, lo convirtieran automáticamente en parte del fondo. Un fantasma en un lugar donde nadie cree en fantasmas. Y sin embargo, aunque nadie lo sabía todavía, él tenía una historia. Una historia más profunda, más valiosa, más real que la de todos los presentes juntos. Porque mientras los demás pensaban en cuánto gastarían esa noche, él pensaba en otra cosa, en una promesa. En un recuerdo. En un objeto perdido que lo había llevado hasta allí, aunque tuviera que soportar las miradas, el desprecio, el dolor. Y eso era solo el principio. Las conversaciones se reanudaron a su alrededor como si nada hubiera pasado. Las copas tintineaban. Las risas volvieron a sonar, algo forzadas, como si su sola presencia hubiese alterado brevemente el aire de la sala y todos quisieran fingir que no era así. Pero él seguía allí, inmóvil, observando en silencio. Como si escuchara todo sin necesidad de mirar a nadie. Como si hubiera estado en cientos de lugares como ese, aunque su ropa dijera lo contrario. Una joven elegante, con tacones altos y un vestido largo hasta el suelo, pasó cerca de su asiento. Torció el gesto y susurró algo al oído de su acompañante. Huele como si viviera en la calle. El hombre al lado de ella soltó una risita rápida, casi nerviosa. Tal vez lo hace. A unos pasos, un joven de unos 20 años, cabello perfectamente peinado, traje claro, sonrisa ensayada, sacó su teléfono y comenzó a grabarlo en secreto. Miren esto, directo desde la calle a la subasta de millonarios, ¿será una broma del evento? Almohadilla file de lujo. Su risa se ahogó entre los comentarios burlones de su grupo de amigos. Incluso uno de los asistentes del evento, con una carpeta en mano y auricular en la oreja, se acercó con cautela. No quería causar un escándalo, pero su incomodidad era evidente. Disculpe, señor, ¿tiene usted invitación? Este evento es privado. El hombre levantó la mirada. Tenía los ojos serenos, pero llenos de algo que el joven no supo nombrar. No era rabia, ni tristeza. Era algo más fuerte. No necesito invitación para mirar, dijo simplemente. Y sin más, volvió a clavar la vista al frente. Como si supiera que ya no podían echarlo sin quedar en ridículo. Como si supiera que su sola presencia desafiaba las reglas de aquel mundo brillante y perfectamente enjaulado. El asistente dudó un segundo, lo miró de arriba abajo, abrió la boca como para insistir, pero luego, simplemente se fue. Y así, en medio de la incomodidad contenida, la primera campanada del martillo resonó. La subasta había comenzado. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que el único que cambiaría esa noche no vestía traje. Ni perfume. Ni máscara.
El martillo golpeó la madera por primera vez y el murmullo de la sala se detuvo. La atención volvió al escenario, donde el subastador, con voz firme y modulada, comenzó a presentar la primera pieza, una escultura moderna, metálica, retorcida, brillante bajo las luces doradas del techo. Empezamos en $20.000, ¿quién da más? Preguntó con ese tono casi teatral que parecía formar parte del espectáculo. Las manos comenzaron a alzarse, algunas con elegancia estudiada, otras con desdén, como si el dinero fuera una molestia menor en una noche sin límites. Las cifras se multiplicaban con facilidad. 30, 35, 40. Vendida. La siguiente obra fue un reloj de colección, guardado en una caja de terciopelo negro. Luego, una pintura abstracta de un artista famoso. Después, un collar antiguo, cuya historia incluía nobles europeos y rumores de maldición. Cada objeto traía una historia preparada, un relato diseñado para inflar su valor, para alimentar el deseo. Y la gente pagaba. Pagaba con una sonrisa de medio lado, con gestos seguros, con una arrogancia invisible, pero presente en cada mirada. Para ellos, gastar miles era un juego. Pero él no se movía. Ni una oferta. Ni una palabra. Apenas pestañeaba. Desde su silla al fondo, seguía cada movimiento, cada gesto, cada pieza que se presentaba, como si buscara algo. Como si esperara algo muy específico. No parecía impresionado por el oro, ni por los nombres famosos, ni por los objetos brillantes. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos no dejaban de escanear cada rincón del escenario, cada objeto subido a la tarima, como quien busca algo perdido entre la escenografía de un teatro falso. Y mientras los demás se entretenían con el juego de quien tenía más, él parecía ser el único en la sala que no estaba ahí para jugar. Entonces, por un momento, alguien en la primera fila lo volvió a mirar. Un hombre mayor, canoso, con traje oscuro y un anillo grande en el dedo. Frunció el ceño, como si intentara recordar algo. Como si ese rostro sucio, lejano, le resultara vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Al final, simplemente desvió la mirada y volvió a levantar su paleta con indiferencia. Otro cuadro vendido. Una tras otra, las piezas iban cambiando de manos, mientras los millones flotaban en el aire como si no significaran nada. Y sin embargo, en el fondo del salón, el hombre seguía esperando. Callado. Firme. Como si supiera que lo que había venido a buscar, todavía no había aparecido. Y entonces, apareció ella. No era una obra de arte famosa ni una joya valiosa. Era un cuadro pequeño, con el marco gastado y astillado en las esquinas. La pintura mostraba una escena sencilla, una mujer con un pincel en la mano, rodeada de colores y sombras, como si estuviera creando vida con cada trazo. Nada espectacular para los ojos acostumbrados a la extravagancia, pero algo en ese cuadro llamó la atención de inmediato. Mientras los millonarios a su alrededor lo ignoraban o murmuraban que no valía nada, el hombre en el fondo de la sala enderezó la espalda. Sus dedos se entrelazaron con fuerza sobre sus rodillas, sus ojos se llenaron de una luz que no había mostrado en toda la noche. La atmósfera cambió sin que nadie lo notara. El subastador anunció el cuadro con una voz que parecía casi indiferente. La siguiente pieza es una pintura de una artista desconocida. Un trabajo modesto, pero lleno de alma. Empezamos la puja en $5.000. Las primeras ofertas fueron tímidas, casi sin entusiasmo. Nadie parecía interesado. Para ellos, era solo un cuadro más, sin valor monetario ni prestigio. Pero para aquel hombre, ese lienzo era más que eso, era un pedazo de su historia, un recuerdo de un tiempo en que todo tenía sentido. Los minutos pasaron. Las cifras no subían. La sala empezó a dispersarse un poco, atraída por otras piezas más ostentosas. Pero él no se movió. Su mirada no se apartaba de aquel cuadro que, para todos los demás, era invisible. En ese instante, el silencio fue absoluto. Porque todos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Pero nadie, ni siquiera él, sabía aún cómo terminaría esa noche. Ese cuadro no era solo una pintura cualquiera.
Era el último recuerdo tangible de un pasado que había quedado enterrado bajo años de dolor y abandono. Era la obra de su esposa, una mujer brillante y llena de sueños que había dedicado su vida al arte. Sus pinceles habían dado color a paredes, lienzos y a su pequeño mundo, antes de que la enfermedad y la tragedia se los arrebataran. Durante años, ese cuadro había colgado en la pared de su hogar, el único lugar donde había encontrado paz. Pero la vida se había encargado de arrancarle todo, incluso ese pedazo de felicidad. La casa fue vendida, las pertenencias dispersadas, y el cuadro, perdido en el caos, terminó en manos de alguien que no entendía su valor. Él lo recordaba con una claridad dolorosa, la sonrisa de su esposa al terminarlo, el olor a pintura fresca mezclado con el café de las mañanas, las promesas susurradas de un futuro mejor. Ahora, aquel recuerdo estaba a la venta, expuesto para que cualquiera lo comprara como un simple objeto. Pero para él, ese cuadro era mucho más. Era su historia, su amor, su esperanza. Y esa noche, estaba dispuesto a recuperarlo, sin importar el precio, sin importar las miradas ni los prejuicios. Mientras el subastador seguía esperando una oferta, él tomó aire profundo. Sabía que no podía dejar que esa pieza se perdiera otra vez. Porque para perderla, sería perderlo todo. La sala estaba en silencio, esperando que alguien diera el primer paso. Y entonces, con una voz firme y clara que rompió el murmullo expectante, él habló. $100.000. Un murmullo se extendió como un eco por todo el salón. Las miradas se clavaron en él, incrédulas, confundidas. Algunos parpadearon, preguntándose si habían oído bien. Otros se miraron entre sí, preguntándose quién era aquel hombre con ropa rota que acababa de lanzar una cifra que pocos allí podrían imaginar gastar. El subastador se detuvo un momento, evaluando si aquello era una broma o un error. Luego, levantó el micrófono y repitió, con voz clara para que nadie dudara. $100.000, ¿alguien da más? Nadie respondió. El silencio era pesado, cargado de sorpresa y algo de desconcierto. Algunos comenzaron a susurrar. ¿Quién es ese tipo? ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Por qué alguien como él está aquí apostando esa cantidad? Él permaneció inmóvil, con la mirada fija en el cuadro, sin dejarse intimidar por las miradas ni por las dudas que generaba. Sabía que su oferta era más que un número. Era una declaración. Era el primer paso para recuperar algo que había perdido mucho tiempo atrás. Y mientras los millonarios allí presentes se preguntaban si alguien más tendría el valor de competir, él simplemente esperó. Porque esa noche, su historia no terminaría en silencio ni olvido. De repente, de uno de los bolsillos de su abrigo gastado, sacó un sobre. Estaba arrugado, manchado y parecía tan viejo como él. Lo abrió con cuidado y dentro había un cheque certificado, firmado y fechado apenas unos días antes. Era a su nombre. Los murmullos en la sala aumentaron. Nadie esperaba que ese hombre, que parecía no tener nada, tuviera en sus manos algo así. Pero lo tenía. Y no solo eso, sino que detrás de ese cheque había una historia que nadie conocía. Lo que pocos sabían era que, hacía poco, él había vendido una propiedad que había heredado de un familiar lejano. No fue una venta fácil ni rápida. Fue una decisión que tomó con el corazón pesado, pero con la esperanza de poder recuperar lo que más amaba, el cuadro de su esposa. Con ese dinero en mano, había venido a la subasta, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. Porque, para él, ese cuadro no era un objeto cualquiera, era un pedazo de su vida, de su amor y de su dignidad. Los millonarios en la sala comenzaron a mirarlo con una mezcla de respeto, sorpresa y, en algunos casos, vergüenza. Habían juzgado al hombre por su apariencia, sin saber que llevaba más valor en su interior que muchos de ellos en sus cuentas bancarias. Y mientras todos procesaban lo que acababan de ver, el subastador esperaba, listo para continuar. Pero la noche aún tenía muchas sorpresas reservadas. Cuando finalmente el cuadro fue entregado, el hombre no mostró lágrimas ni palabras de triunfo. Solo lo sostuvo con cuidado, como si tuviera entre sus manos algo frágil y sagrado. Sus dedos rozaron cada pincelada, cada color, cada sombra que su esposa había plasmado años atrás. Pero entonces,
ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de guardarlo para sí, se levantó lentamente y caminó hacia una joven que esperaba al borde del salón. Ella era parte de una fundación que ayudaba a niños en situación vulnerable, un grupo que él había apoyado en silencio durante años. Con voz firme pero serena, dijo: «Este cuadro fue la obra favorita de mi esposa. Quiero que esté con quienes aún sueñan con pintar, con quienes creen que el arte puede cambiar vidas». La joven, visiblemente emocionada, aceptó el cuadro con respeto y gratitud. En ese momento, la sala entera se quedó en silencio, conmovida por la generosidad y el verdadero significado detrás de aquella compra. El hombre que todos habían ignorado, juzgado y menospreciado, había dado una lección que ninguno olvidaría jamás. El valor real no está en el dinero ni en las apariencias, sino en lo que haces con lo que tienes. Y así, en medio del brillo y la riqueza, una simple obra de arte encontró un nuevo hogar, y una historia que resonaría mucho más allá de esa noche. El ambiente en la sala cambió por completo. Las miradas antes llenas de desprecio y escepticismo ahora se transformaron en respeto y admiración. Algunos asistentes, con los rostros visiblemente conmovidos, comenzaron a entender que esa noche no se trataba solo de quien tenía más dinero, sino de quien tenía el corazón más grande. El hombre volvió a su asiento, tranquilo, sin buscar aplausos ni reconocimiento. Sabía que había hecho lo correcto, que había honrado el recuerdo de su esposa y que, de alguna manera, había devuelto la esperanza a quienes realmente lo necesitaban. Entre la multitud, un par de personas se acercaron a él discretamente. Uno de ellos, un empresario reconocido, le estrechó la mano con firmeza y le susurró: «Gracias por recordarnos lo que realmente importa». Ese gesto, sencillo pero profundo, fue el premio más grande para él esa noche. No la riqueza, ni la fama, sino el reconocimiento de quienes, hasta entonces, solo lo habían visto como un extraño. La subasta continuó, pero para muchos allí presentes, nada sería igual. Porque el hombre que una vez fue invisible les había mostrado que la verdadera grandeza no se mide en cifras, sino en actos de humanidad. Y esa noche, un vagabundo cambió para siempre el significado de la palabra valor. Esa noche, en ese salón lleno de lujos y apariencias, todos aprendieron una lección que no olvidarán jamás. Porque el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que haces con lo que tienes. El hombre que llegó sin invitación, con ropa rota y el alma llena de cicatrices, no solo compró un cuadro. Compró dignidad, memoria y esperanza. Demostró que, a pesar de todo, la grandeza no se mide en billetes ni en joyas, sino en el corazón y en la fuerza para luchar por lo que amas. Mientras la puerta se cerraba tras él, y las luces se apagaban, en el silencio quedó la certeza de que el mundo puede cambiar en un instante, cuando alguien tiene el valor de ser auténtico, de no rendirse y de regalar su luz incluso en la oscuridad más profunda. Porque, a veces, el mayor impacto no viene de quien tiene todo, sino de quien lo perdió todo y aún así, se levanta para transformar su historia. Y esa historia apenas estaba comenzando.